Muestreo y recolección de información en la investigación cualitativa. ¿Qué es una muestra? En un proceso cualitativo se refiere a un grupo de comunidades, eventos, personas o sucesos sobre los cuales se recolecta información. ¿Cómo debe ser esta muestra? Como en una investigación cualitativa no se pretenden hacer generalizaciones, sino profundizar en el tema, la muestra no necesariamente debe representar a la población y su tamaño puede ser variable. ¿Cómo se escoge una muestra? No hay un proceso definido, sin embargo, suele comenzar con la identificación de un ambiente, posteriormente la identificación de grupos y finalmente la de individuos. Existen varios tipos de muestras según los objetivos de una investigación. La muestra de participantes voluntarios es en la cual los sujetos responden de manera positiva a una invitación. La muestra de expertos es útil cuando se requiere la opinión de algún experto en el tema. La de casos tipo es más común en investigaciones fenomenológicas o estudios motivacionales. La muestra por cuotas se utiliza sobre todo en estudios de opinión o marketing. Y, por último, existen muestras más orientadas hacia la investigación cualitativa. Estas se subdividen en los siguientes tipos. En las muestras diversas o de máxima variación, el objetivo es mostrar diferentes perspectivas, representar complejidad de un tema o documentar la diversidad. Las muestras homogéneas, a diferencia de las anteriores, buscan un mismo perfil en los objetos de estudio. Existen también las muestras en cadena o por redes, también llamadas bola de nieve. En estas se selecciona una muestra y se les pregunta por personas conocidas que puedan ampliar esta información. Las muestras de casos extremos se utilizan cuando el interés es estudiar características, situaciones o fenómenos alejados de la normalidad. Las muestras por oportunidad se toman cuando los sujetos se reunieron por motivos ajenos a la investigación, pero en ese evento se les recluta. Muestras teóricas o conceptuales. Se seleccionan las unidades con ciertos atributos que aportan a la teoría de la investigación. Muestras confirmativas. Se usan para añadir nuevos casos cuando la información actual es insuficiente o ambigua. Los casos de suma importancia son los que no se pueden excluir en la investigación. Y por último, las muestras por conveniencia son los casos a los que se tiene mayor acceso. Ya tengo mi muestra, ¿qué sigue? En una investigación cualitativa no se lleva un proceso lineal. Sin embargo, una vez que hay alguna muestra definida, se procede a recolectar información. La recolección la realiza el investigador o investigadora en el entorno usual del sujeto, utilizando diversas técnicas. La observación es una técnica de recolección de datos. En una investigación cualitativa no se trata de mera contemplación, sino que requiere sumergirse a profundidad en las situaciones sociales y mantener un papel activo. Es recomendable que haya más de un observador para disminuir los sesgos personales. Los fines esenciales de la observación cualitativa son explorar ambientes, contextos, culturas y gran parte de los aspectos de la vida social. Describir comunidades, contextos o ambientes. Identificar problemas. Construir hipótesis para próximos estudios. Y por último, entender procesos, vinculaciones entre pares, eventos, patrones, entre otros. El observador puede tomar distintos roles según el nivel de participación que tenga. El nivel más bajo es el no participativo. Le sigue la participación pasiva, en la cual el investigador está presente pero no interactúa. La participación moderada es en la que el investigador participa solo en algunas de las actividades. Participación activa participa en la mayoría de actividades, pero no se mezcla totalmente. Y la participación completa es en la que el investigador se sumerge completamente en el ambiente del sujeto. En la investigación cualitativa no existen formularios estándar para la observación, sino que se observa y anota lo que se considera pertinente. Un método útil para esto es la hoja dividida. Se toma una hoja, se divide en dos y en un lado se anotan las observaciones y en el otro las interpretaciones. Entrevistas. Se definen como una reunión en la cual dos personas intercambian información. Se caracterizan por ser más íntimas, flexibles y abiertas. Por esta razón, el entrevistador debe estar altamente calificado. Usualmente se efectúan entrevistas piloto y a partir de los resultados se reestructura la entrevista final. Según los objetivos de estudio,
Una entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. Asimismo, hay varios tipos de preguntas. Las preguntas generales son planteamientos globales para acercarse al tema de investigación. Hay preguntas para ejemplificar, que se usan como disparadores para exploraciones más profundas. Preguntas estructuradas y preguntas de contraste, con las cuales se identifican discrepancias o semejanzas entre las respuestas del sujeto. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Son entrevistas grupales donde participan generalmente entre 3 y 10 personas. En estas, el investigador se interesa por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema, mediante la interacción. Documentos, registros, materiales y artefactos. Estos ayudan a entender el fenómeno de estudio. Sirven para que el investigador se informe sobre los antecedentes del ambiente, experiencias, vivencias, entre otros. Algunos de los principales se dividen en individuales y grupales. Los individuales abarcan documentos escritos, materiales audiovisuales, artefactos y construcciones y archivos personales. Los grupales usan documentos escritos, documentos organizacionales, materiales audiovisuales, artefactos y construcciones y registros en archivos públicos. Biografías e historias de vida. Es una manera de recolectar datos de una persona o de un grupo de personas que vivieron en la misma época. En resumen, algunas de las técnicas para la recolección de datos cualitativos son la observación, las entrevistas, los grupos de enfoque, los documentos, registros, materiales y artefactos y las biografías e historias de vida. La escogencia de uno de estos sobre el otro depende de los objetivos de la investigación. Recordemos que toda investigación cualitativa sigue un proceso distinto. Papel del investigador en la recolección de datos. El investigador debe ser sensible, imparcial y abierto, ya que tiene que interactuar de forma más personal con la unidad de estudio. Algunas recomendaciones para esto son las siguientes. No inducir respuestas o comportamientos en los sujetos. No poner en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes. Poseer múltiples fuentes de datos. Considerar que cada cultura, grupo e individuo posee una realidad única. No hablar de miedos, angustias ni preocupaciones de los sujetos, salvo que este sea el objetivo del estudio. No ofender a ningún participante, ni ser racista o sexista. Ser imparcial ante las experiencias y puntos de vista que narra el sujeto. Y rechazar de forma prudente a quien revele comportamientos impropios para con el investigador o investigadora. Estas son solo las recomendaciones generales. Sin embargo, si vas a realizar una investigación cualitativa, existen otros factores propios de cada investigación que tenés que tomar en cuenta.